Listo, bueno, empezamos. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias primeramente por agendar el espacio para participar de este webinar de hoy. Les agradezco que por favor me indiquen aquí en la sección de preguntas si me ven y si me escuchan bien. Si me ayudan con eso, porfa. Bueno, igual me voy a ir presentando. Mi nombre es Andrés Alfaro, yo soy especialista de software de información en el Batrón y bueno, desde ya quedo a sus órdenes. Por aquí me están indicando que todo se ve súper bien. Listo, gracias. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre realmente un tema muy emocionante, muy actual, relacionado a temas tendencia, ¿verdad? Como lo son la inteligencia artificial generativa y las soluciones en nube, pero aplicado a entornos y aplicaciones industriales que, bueno, es nuestro mundo. Entonces, importante, si durante el webinar surge alguna pregunta, alguna duda, por favor, la colocan ahí en el chat de preguntas, así como me están colocando por ahí comentarios y al final yo voy a dedicar algunos minutos y las contestamos. Bueno, esta es la agenda que tenemos para el día de hoy. Iniciaremos hablando primeramente sobre los beneficios, ¿verdad? De utilizar una plataforma basada en nube, una plataforma moderna con capacidades colaborativas. Esta plataforma precisamente se llama Factory Talk Design Studio. Vamos a ver sus características, sus funcionalidades. Precisamente una de sus funcionalidades estrella es la integración que tiene con el motor de inteligencia artificial de Copilot de Microsoft, ¿verdad? Vamos a ver cómo funciona esto, ¿verdad? En qué nos puede ayudar Copilot para programar PLCs. También vamos a explicar el proceso de cómo se realiza, ¿verdad? La conexión. Posiblemente muchos de ustedes se pueden preguntar de cómo se hace la conexión para cargar el programa que desarrollamos en la nube directamente a los PLCs. Veremos temas de licenciamiento, de cómo accesar a una versión full por 90 días sin costo alguno de Factory Talk Design Studio. Y finalmente vamos a ver cómo interactuamos un poco con Design Studio. Yo les voy a hacer una demostración para que ustedes vean cómo es el proceso ahí de desarrollar aplicaciones, ¿verdad? Dentro de esta plataforma. Bueno, indiscutiblemente, al día de hoy uno de los temas o de los avances tecnológicos que más influencia está teniendo en el mundo es la inteligencia artificial generativa, ¿verdad? Este tipo de inteligencia artificial nos permite a nosotros, posiblemente muchos de ustedes ya han tenido esta interacción, ¿verdad? Que es sencilla mediante una conversación natural, normal, ¿verdad? Típicamente por medio de un chat con herramientas que son realmente súper poderosas, muy complejas, tiene una cantidad de información increíblemente grande, nos puede ayudar a crear cosas nuevas, ¿verdad? A resolver cosas que estamos trabajando de forma muy rápida, que tal vez posiblemente nos llevaría mucho más tiempo si no tuviéramos estas herramientas. Algunos motores de inteligencia artificial que tenemos hoy en día, ChatGPT, Gemini, DeepSeek, y en el caso de hoy vamos a estar hablando o enfocándonos en Copilot, que es la IA de Microsoft, ¿verdad? Eh, bueno, y es interesante realmente cómo vemos que la IA está tomando un rol muy crucial en el desarrollo del código, ¿verdad? Para aplicaciones de software, así como lo ven acá en estos reportes o informes generados por medios de comunicación. Bueno, un estudio indica, interesante esto, que los programadores que utilizan Copilot fueron capaces de completar sus tareas un 56% más rápido que quienes no lo utilizaban, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí vemos cómo este tipo de herramientas ya están empezando a incorporarse al mundo nuestro, al día a día, ¿verdad? En el entorno industrial. Y esto es una realidad, hoy lo vamos a ver, ¿verdad? Con Factory Talk Design Studio, un software de programación de PLCs de Rockwell y eh, espero que aprovechen bastante la información que les traigo yo preparada hoy. Bueno, un mensaje del CEO de Rockwell, Blake Moret, ¿verdad?
nos indica que basado en el informe de State of Smart Manufacturing, este es un reporte de investigación que realiza Rockwell una vez al año. Aquí publica las últimas tendencias del mercado, un documento muy interesante, la verdad. Si a ustedes les interesa leerlo completo, ¿verdad? Se los recomiendo. Ustedes lo ponen en Google, State of Smart Manufacturing, y el primer link les va a salir el archivo de Rockwell en PDF para descargarlo. Bueno, él indica que se analizó como la IA industrial como una tecnología emergente, ¿verdad? En este caso nos puede venir a ayudar a resolver conflictos que enfrenta la industria. Algunos resultados muy interesantes, a mi parecer, que se indican en este reporte es, por ejemplo, que el 94% de las empresas esperan mantener o incluso hacer crecer su fuerza laboral, ¿verdad? Gracias a la adopción de tecnología. Contrario posiblemente a lo que mucha gente piensa de que la IA va a venir a quitar trabajos o demás, ¿verdad? El 95% de estas empresas están utilizando o incluso evaluando implementar tecnología de fabricación inteligente. Y un 98% de las empresas ya cuentan con una política de sostenibilidad, ¿verdad? Siguiendo un poco con los resultados, específicamente evaluando el tema de IA, ¿verdad? El 83% de las compañías tienen pensado utilizar IA generativa en sus operaciones, ¿verdad? Muy interesante. La IA ocupó el puesto número 2 en el indicador de retorno de inversión, de ROI. Es decir, en cuánto tiempo, ¿verdad? Se recupera la inversión justo por debajo, en este caso, de las soluciones en nube, ¿verdad? Y se estima que la IA generativa es el área número 1 en este caso para invertir en tecnología en los próximos meses, ¿verdad? También hoy en día es importantísimo tener en cuenta la ciberseguridad, ¿verdad? Como parte de cualquier inversión o implementación de nuevas tecnologías, ya que ocupa, como lo indica por acá, el tercer lugar, en este caso en riesgos externos que tiene una empresa, ¿verdad? Y bueno, se prevé que en un futuro la IA incluso va a tener un rol muy importante en ciberseguridad, para bien y lamentablemente también para mal, ¿verdad? Y bueno, vean ustedes lo interesante que podemos ver en esta tablita que yo les puse acá, donde se ordena de mayor a menor las inversiones en tecnología que tienen mayor retorno de inversión, que esto es algo importantísimo, digamos, para tomar una decisión, ¿verdad?, de implementación. En el primer lugar, vemos las soluciones en nube o las soluciones SaaS, ¿verdad? ¿Qué significa SaaS? Software as a Service o software como servicio. Y en segundo lugar, vemos las inversiones en IA generativa, ¿verdad? Bueno, adivinen cuál software de Rockwell cumple con estas dos tecnologías. Sí, exactamente. La que vamos a estar viendo el día de hoy, FactoryTalk Design Studio. Esta es una plataforma que tenemos actualmente para desarrollar programas de PLCs, programas Compaq y Control Logics, ¿verdad? De controladores Logics. Probablemente alguno de ustedes se ha preguntado en algún momento, por ejemplo, cómo la transformación digital puede llegar a impactar desde el punto de vista del diseño de los sistemas, no tanto a nivel de operaciones, ¿verdad? O del día a día, sino más que todo a nivel de diseño. ¿Qué plataformas son mejores? ¿Qué actualizaciones o nuevas implementaciones o nuevos lanzamientos se han hecho para agilizar la construcción de estos sistemas de automatización? Para reducir las herramientas que se necesitan, para mejorar la colaboración, ¿verdad?, entre personas dentro de un proyecto, y que ahora es muy común que las personas no se ubiquen en un mismo punto, ¿verdad?, que estén a distancia. Cómo ser más productivo, ¿verdad?, cómo hacer más en menos tiempo. Y bueno, yo sí creo firmemente en que FactoryTalk Design Studio es una herramienta que nos ayuda con todas estas incógnitas. Esta solución fue construida por Rockwell desde cero, pensando en proporcionar una herramienta nueva, pero familiar al usuario, ¿verdad? Al final. Bueno, les dije anteriormente que Design Studio está en la nube, ¿verdad? Hablemos un poco más de la nube de Rockwell. La nube de Rockwell precisamente
Es un entorno habilitado, ¿verdad? Para acceder a las aplicaciones en nube y se llama FactoryTalk Hub, ¿verdad? Aquí como lo pueden ver. Ingresar a la FactoryTalk Hub es muy, muy sencillo. Ustedes abren el explorador web de su preferencia, Google Chrome, Microsoft Edge, ¿verdad? Cualquiera. Y colocan factorytalkhub.com y ya con eso ingresan a la nube Rockwell. Si tienen una cuenta de Knowledge Base, ¿verdad? De Rockwell, con esas mismas credenciales pueden ingresar al hub. Si no la tienen, la pueden crear sin ningún costo, ¿verdad? Y bueno, realmente dentro del hub hay algunas aplicaciones gratuitas y otras claramente que son licenciadas, ¿verdad? Bueno, estas aplicaciones que tiene Rockwell habilitadas en nube, como ven acá, se categorizan dentro de una suite de diseño, de operación o de mantenimiento, ¿verdad? En este caso nosotros con Design Studio vamos claramente a categorizarla aquí en la parte de diseño. Y bueno, interesante al trabajar en la nube es el tema de la experiencia unificada, ¿verdad? La nube nos permite este entorno colaborativo donde varias personas, ¿verdad?, que pertenezcan a una misma organización claramente, pueden trabajar en el mismo proyecto al mismo tiempo y con las mismas herramientas, ¿verdad? Entonces, este es el concepto del trabajo colaborativo completo que tienen estas soluciones. Bueno, hablando un poco más a detalle de FactoryTalk Design Studio, qué es, ¿verdad? ¿Cómo se come? Bueno, como les mencioné anteriormente, el nuevo software para programar controladores Compact Logics y Control Logics es un software en nube, ¿verdad? Esta es una plataforma que programa los Compact Logics de la familia 5380 y Control Logics de la familia 5580. Estas son las familias más recientes. Si ustedes quieren implementar un proyecto nuevo, estos son los controladores que van a utilizar. Bueno, desde aquí podemos programar en lenguaje escalera o en un editor de texto también de código. Esperamos para este año también Rockwell habilite la programación en bloques, la programación en texto, ¿verdad? Texto estructurado y la programación secuencial, ¿verdad? Que son las otras formas de programar que están en Studio 5000. Y con el tema de la versión de firmware, también por si se lo preguntan, de la versión 34 en adelante, ¿verdad? Ya vamos por la versión 37. Bueno, algo interesante de esta plataforma es que soporta multicontrolador, ¿verdad? Esto significa que tiene la capacidad de gestionar múltiples controladores, ¿verdad? O PLCs dentro del proyecto. Eh, es una nueva forma de modelar los programas. Ahora podemos iniciar a programar la lógica de control sin tener del todo definido incluso en qué hardware va a correr, ¿verdad? Algo que no lo podemos hacer con Studio 5000. Gestión integrada de librerías también, ¿verdad? Ahora podemos crear nuestras propias librerías de objetos. Ahora está el concepto que Rockwell le llama Smart Objects. Ahora más adelante lo vamos a ver. Los add-on instructions, que ya nosotros posiblemente muchos de ustedes más bien los reconocen. Y los UDTs, que son los tipos de datos definidos por el usuario, ¿verdad? Todo esto se pueden crear o importar dentro de librerías y reutilizar muchas veces o varias veces dentro de este proyecto o incluso en otros proyectos, ¿verdad? Y nos permite estandarizar de esa forma la programación. La comunicación de la nube al Edge, ¿verdad? Algo importante, al ser una solución en la nube, ¿verdad? Vamos a ver cómo se logra ese flujo de trabajo de extremo a extremo, ¿verdad? Ir desde la nube hasta el controlador que tenemos en la planta. Para esto utilizamos una herramienta que se llama FactoryTalk Remote Access. Si alguno de ustedes posiblemente la ha escuchado, es una herramienta que viene, por ejemplo, integrada en las Optics Panel, ¿verdad? El tema de colaboración multiusuario, esta es una herramienta también que permite que varias personas realmente trabajen programando código para el mismo proyecto, ¿verdad? Al mismo tiempo y de nuevo con la misma herramienta. Entonces, es esta capacidad interesante de agilizar, ¿verdad? Al final, la confección o el desarrollo de un proyecto.
El control de versiones integrado, ¿verdad? Que tiene Design Studio, básicamente lleva un registro muy detallado de cada cambio que se hace, cada elemento que se agrega al código, ¿verdad? Del programa, eh, quién hizo ese cambio, ¿verdad? En qué momento lo hizo. Podemos comparar, por ejemplo, una versión con otra y saber qué cambios hay, ¿verdad? Es una solución en nube, está disponible en cualquier momento, en cualquier lugar. Esta es la maravilla de usar software SaaS, ¿verdad? O software en la nube. Lo que se necesita realmente es una computadora con acceso a Internet y bueno, ya con eso ustedes pueden utilizar FactoryTalk Design Studio. Ya no hay que preocuparse por instalar software, por ver temas de compatibilidad con Windows, ni con sistemas operativos, ni ver qué requisitos de sistema necesitamos, ¿verdad?, tener en la computadora para correr el software. Y por último, pero claramente no menos importante, la integración con IA generativa, ¿verdad? Esto es gracias a Copilot. Podemos pedirle, por ejemplo, que nos genere código, que nos explique qué hace un código en específico, que nos ayude con algún problema, ¿verdad? Etcétera. Entonces vamos a estar viendo todas estas funcionalidades, ahí les hice un repaso, ¿verdad? Para, para ir entrando de una vez en tema. Bueno, en resumen, FactoryTalk Design Studio, ¿verdad? Es un nuevo producto nativo en nube, creado desde cero para mejorar la eficiencia, ¿verdad? Desarrollando proyectos de automatización. Es una solución moderna, utiliza tecnologías en nube, utiliza IA generativa, utiliza conectividad remota, ¿verdad? Adopta todos los beneficios que estas tecnologías nos permiten, ¿verdad? Nos permite ser más eficiente generando código, mayor flexibilidad a la hora de descargar las aplicaciones, todo esto buscando reducir el tiempo de desarrollo, ¿verdad? Eh, nuestro. También es una herramienta que está centralizada en la nube, ¿verdad? Entonces nos permite la colaboración, ¿verdad? Entre personas para trabajar en el mismo proyecto. Hoy en día una realidad es el teletrabajo, ¿verdad? Muchos posiblemente de ustedes que están conectados tal vez están desde sus casas o desde otro, ¿verdad? Realizando teletrabajo y realmente tienen esa posibilidad. Para lograr eso se necesitan tener herramientas flexibles, ¿verdad? Que nos permitan este modo de trabajo. Incluso esto le da a las empresas, ¿verdad? La posibilidad de contratar talento con muchas capacidades gracias a tener este tipo de beneficios, ¿verdad? Entonces, bueno, se dan casos también donde es necesario, por ejemplo, recibir soporte, ¿verdad? Soporte dado por un experto, tal vez que está ubicado fuera del país. Y bueno, estas herramientas también nos pueden facilitar que personas de afuera tengan acceso inmediato al sistema, ¿verdad? Muy importante, de forma controlada, de forma segura, solo cuando les damos el acceso respectivo. Y que es multicontrolador, ¿verdad? Permite enfocarnos realmente en el desarrollo de la lógica y luego asignar esa lógica, y ahora lo vamos a ver, al hardware, ¿verdad? Al controlador o a los controladores. Los usuarios que usan, o si alguno de ustedes está acostumbrado a desarrollar en Studio 5000 proyectos, aquí van a notar un cambio interesante que les va a gustar, ¿verdad? Ya con Design Studio no hay que preocuparse por la versión de firmware que tiene el controlador, ¿verdad? Si tenemos instalada esa versión correspondiente del software en la compu, que es como lo tenemos que verificar en Studio 5000, ¿verdad? Tampoco tenemos que preocuparnos por errores de instalación, que para quienes han instalado Studio 5000 posiblemente tienen sus anécdotas por ahí, o qué versiones tenemos que instalar primero y qué versiones después, ¿verdad? O incluso esperar cierto tiempo, ¿verdad? Que esas versiones o eso se instale. Tampoco el preocuparnos por actualizaciones de Windows, por ejemplo, que bueno, puede que estas actualizaciones de Windows generen incompatibilidades, ¿verdad? A veces, y tenemos que esperar a que llegue el parche, ¿verdad? Para bloquear esa o recuperar, digamos, esa funcionalidad. Entonces, sí, para los que tienen tal vez están acostumbrados a Studio 5000, aquí con Design Studio hay muchas ventajas desde ese punto de vista, ¿verdad? Como es en nube, realmente es una plataforma que siempre se mantiene actualizada.
Bueno, de aquí ya les hablé de la IA integrada con Copilot, ¿verdad? Del desarrollo modular usando los Smart Objects, de la gestión de las librerías para estandarizar la programación y el acceso web, ¿verdad? Que no tenemos que instalar nada. Hablamos de que es multiusuario, ¿verdad? Permite la colaboración, en este caso, de un equipo que está conformado por distintas personas con distintas habilidades, ¿verdad? Los proyectos los podemos almacenar directamente en la nube, ¿verdad? Claramente. Y el control de acceso basado en roles también según la responsabilidad de cada persona. La flexibilidad de intercambiar entre lenguaje de texto y lenguaje escalera, ¿verdad? Dependiendo del gusto, ¿verdad? De programación. Y bueno, el tema de multicontrolador, en este caso, lo primero es que podemos configurar, ¿verdad? Al final, múltiples controladores en un mismo proyecto. Podemos asignar los programas a cada controlador, ¿verdad? Y en este caso, bueno, que no tenemos que preocuparnos por las versiones de firmware instaladas y que sea compatible con el software, ¿verdad? Al final, nada más verificamos qué versión tiene el controlador y configuramos esa versión en el programa y listo, ¿verdad? Eh, Importante, los firmware de los controladores no cambian, ¿verdad? Son los mismos, ya sea si yo voy a programar con Studio 5000 o voy a programar con Design Studio. Eso, ¿verdad? Así, haciendo un repaso, hablemos así puntualmente sobre algunas características ya a nivel como de programación. Posiblemente algunos de ustedes están interesados en saber cómo es la interfaz, ¿verdad? Y demás, aquí hay algunos pantallazos o imágenes donde podemos ir viendo, ¿verdad? Cómo es la interfaz de este software. Iniciamos con el concepto de Smart Objects, ¿verdad? Que ustedes lo van a ver, a escuchar recurrentemente de ahora en adelante con esta solución y otras, ¿verdad? Eh, los Smart Objects los podríamos definir como una colección o una, digamos, agrupación de programas o de rutinas, incluso de tags, que van modelando el sistema, digamos, a nivel lógico, ¿verdad? A nivel de la lógica de control. Los podemos, digamos, como considerar como bloques, ¿verdad? Bloques que van armando al final el programa. Es una programación 100% orientada a objetos, ¿verdad? eh, Tiene estos principios de encapsulación, de abstracción, de herencia, ¿verdad? Que nos permiten al final crear y mantener la lógica de control. Les doy un ejemplo y de hecho ahora al final voy a programar un Smart Object, por ejemplo el motor, ¿verdad? Podríamos considerar crear un Smart Object llamado motor. Dentro de ese Smart Object lo que hacemos es encapsular datos de velocidad, datos de posición, datos, qué sé yo, de torque. Podemos también colocar toda la lógica de control para arrancarlo, pararlo. Eh, Incluso lo podemos dividir, ¿verdad? En diferentes rutinas, nuestra programación o incluso programas, ¿verdad? Si tenemos ya un Smart Object mucho más complejo, qué sé yo, el control de, que no sé, una caldera o un sistema de eh, ¿verdad? Más complejo al final. Lo podemos incorporar incluso a la librería, ¿verdad? Y lo podemos replicar las veces que queramos. Entonces, claramente, si yo creo un Smart Object motor y si tengo en mi planta 10 motores, bueno, replico eso 10 veces y de esa forma estandarizo mi programación. Si yo cambio alguna programación en el objeto base, ¿verdad? Todo eso se replica en los demás motores, ¿verdad? Entonces es una forma sencilla y si yo realmente no quiero que se replique, bueno, puedo desconectarlo y aislarlo, por así decirlo, y personalizarlo. Bueno, como pueden ver aquí en la imagen, tenemos un Smart Object que se llama SIP 100, ¿verdad? SIP es sistemas de limpieza típicamente en industrias de food and beverage, limpieza de tanques y tuberías. Y bueno, claramente este tipo de lógica puede ser compleja si tenemos muchos tanques, muchas tuberías, un proceso de limpieza complejo, ¿verdad? Entonces podemos incluso involucrar controles, por ejemplo, de nivel de tanques, control de flujo, de presión en tuberías y demás, ¿verdad? Dentro de este mismo Smart Object.
Y, por ejemplo, lo podemos utilizar para algún otro proyecto, ¿verdad? Que vamos a implementar otro proyecto donde también tiene un sistema zip y replicamos, ya tenemos la programación estandarizada, ¿verdad? Eh, bueno, para los que tienen tal vez un poco más de experiencia con programación, digamos en Studio 5000, han escuchado o incluso han utilizado los add-on instruction, ¿verdad? Realmente es una forma similar de encapsular y reutilizar cierta programación y bueno, de alguna forma tienen, los Smart Objects tienen un enfoque parecido, ¿verdad? A las add-on instruction. La diferencia realmente es en capacidades y en escalabilidad, ¿verdad? Los add-on instructions están limitados a una sola rutina y listo, ¿verdad? Eh, Realmente se gestiona como una instrucción, ¿verdad? Dentro del programa. Y los Smart Objects es un concepto mucho más abierto, ¿verdad? Es más modular, como ven acá. Se compone de múltiples elementos, de múltiples rutinas, de muchos tags, ¿verdad? Incluso dentro de un Smart Object yo puedo colocar un add-on instruction o varios add-on instructions. La idea detrás del diseño lógico, ¿verdad? Previo a definir el hardware, es enfocarse precisamente en eso, ¿verdad? En diseñar el sistema en función de lo que se está haciendo, no centrarse en dónde se está ejecutando. Si ustedes han creado un proyecto en Studio 5000 o incluso utilizado otras plataformas de programación de PLCs, habrán visto tal vez que la manera tradicional de empezar el proyecto es definir el controlador, ¿verdad? Definimos el controlador, le ponemos un nombre, la versión de firmware y los módulos de I/O, ¿verdad? Incluso que se están considerando para el proyecto. Con Factory Talk Design Studio se busca cambiar un poco ese flujo de trabajo, centrarse primero en lo que se necesita que haga el sistema, desarrollar la lógica de control y luego añadir los controladores, ¿verdad? Y asignar esos bloques de programa a los controladores. Ahora lo vamos a ver. Pero más o menos es así, ¿verdad? Aquí como lo estamos viendo a la derecha, entonces podemos asignar una rutina, un Smart Object directamente a el controlador específico donde va a correr ese programa. También tenemos una vista de explorador, donde vemos más bien qué código va a ejecutar el controlador en sí, ¿verdad? Aquí estamos viendo el diseño lógico, ¿verdad? O el explorador lógico. Luego hay una vista que es el explorador a nivel de hardware, ¿verdad? Donde podemos ver el código que va ejecutando el controlador. Vamos a verificar que todo vaya bien. Bueno, ya hay algunas preguntas y ahí sí tienen preguntas con respecto a lo que voy mencionando, eh, me las van haciendo y ya al final las contestamos. Vamos a ver. Aquí podemos ver un poco más a detalle un programa ya estructurado, ¿verdad? Tenemos un Smart Object de nuevo, el ZIP100, que al final es un código a nivel superior. Toda la programación que vayamos a asignar al controlador tiene que estar por obligación dentro de un Smart Object, ¿verdad? Eh, y al final este es el Smart Object que podemos asignar como tal en el controlador. Entonces también es importante para ir definiendo, por así decirlo, el diseño de la programación que vayamos a implementar. Otro punto muy importante que se los mencionaba en algún momento al inicio son las librerías integradas, ¿verdad? Básicamente nos permite esto estandarizar, reutilizar el código. Aquí como vemos en la imagen tenemos una sección dedicada, ¿verdad? A las librerías, aquí con estos libritos. Aquí en las librerías, como ven, pueden residir add-on instruction, smart objects y tipos de datos, ¿verdad? Definidos por el usuario. Los objetos en esta librería claramente los podemos usar las veces que queramos, los podemos modificar, crear versiones, versión 1.1, 1.2, podemos incluso heredar propiedades, ¿verdad? De un objeto base, podemos copiarlas, pegarlas, ¿verdad? Realmente la idea es como ir creando
esos objetos que nos vayan a ayudar en un futuro a agilizar la programación. Dentro de Design Studio podemos ver un historial completo, así como lo ven en esta imagen, y muy detallado de todos los cambios que se han realizado en el proyecto, ¿verdad? Aquí nos va a indicar cuándo se hizo ese cambio, qué persona lo hizo, incluso el correo electrónico, ¿verdad? Por si queremos contactarlo luego. Podemos hacer comparaciones, como lo pueden ver aquí por abajo, ¿verdad? Comparaciones detalladas entre una versión y otra versión, ¿verdad? O un cambio en el tiempo, por ejemplo, queremos ver lo que yo había programado y qué le adicionó o cambió mi compañero al código después, ¿verdad? Entonces tal vez yo dejé programado el PLC y resulta que mi compañero me dice, bueno, yo le hice unos cambios, entonces yo puedo ingresar y de esta forma comparar qué cambios realmente le hizo la otra persona, ¿verdad? Eh, bueno, el tema de colaboración multiusuario es muy interesante. Múltiples personas en este caso pueden claramente estar trabajando al mismo tiempo en un proyecto. Realmente esto se dice fácil, pero es complejo, ¿verdad? Lograr este flujo de trabajo que no genere conflictos es todo un desafío. Bueno, y realmente Rockwell en Design Studio tiene toda esta logística bajo control, ¿verdad? Y básicamente funciona de la siguiente forma. Cuando una persona quiere editar un código o trabajar en el proyecto, lo que hace es obtener una copia de ese proyecto en la última versión, ¿verdad? Esto es lo que le llamamos pull-up, ¿verdad? Luego realiza los cambios y los cambios no se aplican en la versión oficial, ¿verdad? Hasta que hágase un push-up, ¿verdad? Entonces, básicamente eso se gestiona a través de estos símbolos aquí con nubes, ¿verdad? De bajar y subir o actualizar el programa. Y también nos permite gestionar conflictos. Por ejemplo, si estuvimos trabajando en una rutina, nuestro compañero trabajó en la misma rutina, podemos decidir si dejamos lo nuestro, si dejamos lo de nuestro compañero o incluso de alguna forma unimos las dos partes, ¿verdad? Entonces, esto es total y completamente gestionado, ¿verdad? Múltiples controladores, ¿verdad? En un solo proyecto. Esto realmente nos da mucha flexibilidad cuando tenemos un sistema de control que tiene más de un controlador, ¿verdad? Posiblemente ustedes en algún momento han tenido algún proyecto donde es grande y tal vez hay 2 o 3 PLCs, ¿verdad? Entonces, eh, incluso para los que típicamente los hacen con Studio 5000, ¿verdad? Saben que en cada proyecto solo admitimos un controlador, ¿verdad? No se puede configurar más de un controlador dentro de un proyecto de Studio 5000. Y claramente, si tenemos un proyecto donde tenemos varios PLCs, bueno, hay que crear un proyecto en Studio 5000 para cada PLC, ¿verdad? Entonces, con Design Studio esto cambia, ¿verdad? Desde ese sentido, digamos, es un poco más robusto, ¿verdad? Tenemos un entorno único, ¿verdad? Para gestionar el proyecto. Y bueno, desde ahí desarrollamos toda la lógica de control que va cargada en los PLCs. Si se preguntan el tema de los módulos de entradas y salidas y demás, ¿verdad? O cómo configuro yo la parte del hardware, bueno, todo esto se configura, como ven aquí en pantalla, muy similar a Studio 5000, ¿verdad? Se tiene un explorador de dispositivos, en este caso se configuran con los add-on profiles, ¿verdad? Que posiblemente ustedes conocen. Por ejemplo, este que estamos viendo es el add-on profile para un ControlLogix, ¿verdad? Entonces aquí definimos el nombre, la versión, incluso temas de la configuración de la dirección IP y ciertas cosas, ¿verdad? Todo esto se mantiene como estandarizado, ¿verdad? Y aquí vemos como el árbol del proyecto a nivel de hardware, que lo van a ver de forma muy similar a Studio 5000. Aquí van a ver precisamente cómo es el catálogo de equipos, ¿verdad? Aquí se selecciona, ¿verdad? Yo puedo seleccionar múltiples módulos dándole check para cargarlos al proyecto al mismo tiempo. Algo importante también a mencionar es la capacidad, no sé si ya habrá alguna consulta relacionada a esto,
porque sí es muy frecuente que lo consulten, ¿verdad? La capacidad de abrir o de importar proyectos en Design Studio hechos con Studio 5000 o viceversa, ¿verdad? Eh, Claramente, si el controlador o el firmware no es compatible con, con Design Studio, ahí se va a indicar. Por ejemplo, si tratamos de importar un proyecto versión 20, claramente no es compatible con Design Studio y nos va a indicar el por qué. Pero si es compatible a nivel de firmware, posiblemente lo va a integrar, ¿verdad? Y en dado caso de que verifique que haya alguna incompatibilidad, ¿verdad? Con Design Studio también la va a indicar. Por ejemplo, Design Studio de momento solo programa lenguaje escalera. Y si yo tengo un lenguaje, una rutina en lenguaje de bloques, ¿verdad? Entonces no me la va a importar y me va a indicar que no me la va a importar por una razón en específico, ¿verdad? Entonces también es posible, pero al final son plataformas diferentes y eso lo va a indicar ahí muy claro. Bueno, les decía la compatibilidad, ¿verdad? Con múltiples versiones. Es una capacidad muy esperada para los que trabajan con Studio 5000. Para aquí nadie es un secreto. Lo difícil a veces que es gestionar el tema de las versiones de Studio 5000 instaladas en la compu. A veces, bueno, hay complejidad a la hora de instalar las diferentes versiones. Tenemos que verificar compatibilidades con Windows. Tenemos también que revisar el tema del orden de la instalación, ¿verdad? Lo ideal es instalar las versiones viejas primero y las versiones nuevas después. Eh, y bueno, todo esto realmente se viene a solventar con Design Studio. Eh, ya les hablé un poco de las compatibilidades, pero bueno, lo vuelvo a mencionar, ¿verdad? Design Studio compatible con CompactLogix 5380, ControlLogix 5580 y versiones a partir de la 34, ¿verdad? En dado caso de que queramos igual implementar alguna funcionalidad o alguna instrucción específica, ¿verdad? Eh, que no sea compatible, al final igual nos va a indicar. Por ejemplo, en la versión 37 de ControlLogix, de firmware de ControlLogix, bueno, hay una nueva instrucción, pero resulta que la versión que yo tengo seleccionada en el controlador es la 34. Entonces, cuando yo vaya a compilar, aquí me va a salir en la parte de mensajes que no puedo compilar ese programa porque no es compatible con la versión que yo seleccioné dentro de Design Studio para el controlador. Y bueno, lo que acabamos de ver, espero que se vaya entendiendo bastante bien. Vamos a ver. Si no se llega a escuchar o a ver, en algún momento me indican, ¿verdad? Yo estoy monitoreando aquí. Lo que acabamos de ver realmente son las capacidades base, podríamos decir, de esta solución. De momento no hemos hablado de IA ni de la conexión al Edge, ¿verdad? Que son temas que nos faltan. Son temas muy interesantes, como pueden ver, que forman parte, digamos, de las capacidades core, en este caso de Design Studio. Eh, la primera, ¿verdad? En este caso, relacionada con la parte de integración de Copilot como IA generativa. Luego, la capacidad de conectar los controladores físicos en planta con la nube, ¿verdad? Poder descargarle el programa que desarrollamos desde la nube. Y finalmente, el tema de monitoreo en línea, ¿verdad? Tenemos la capacidad de diagnosticar y mantener y estar conectados a los sistemas de control de forma remota. Estas tres capacidades fueron liberadas recientemente, en enero de este año. Entonces, las estamos estrenando, fueron liberadas en la versión 2 de FactoryTalk Design Studio. La primera versión de Design Studio salió creo que a principios del 2023, entonces bueno, ya es una herramienta que tiene por ahí 2 años, pero este año sí tuvo un brinco increíble, ¿verdad? Gracias a estas capacidades de IA y de conectividad remota, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a pasar al tema de IA. Entonces, posiblemente muchos de ustedes les interesó, ¿verdad? Al final este webinar para entender un poco cuál es ese rol que juega la IA generativa dentro de la programación de PLCs. ¿Cómo se come eso, verdad? Y bueno, precisamente ahora
De hecho, nos vamos a enfocar en entender ese rol, ¿verdad? Y cómo transformar, cómo esto realmente puede transformar y llegar a mejorar ese proceso de diseño del que estamos acostumbrados tradicionalmente a desarrollar nuestros proyectos de automatización, ¿verdad? Para esto yo considero que lo más sencillo es ver algunos casos de uso típicos, ¿verdad? Desde el punto de vista de la automatización. Entonces, bueno, tenemos estos casos de uso, estas 4 categorías de izquierda a derecha. Perdón, aquí me pasé. Con Copilot integrado podemos generar código, eso es importante, ¿verdad? Solamente con, por ejemplo, darle las instrucciones, ¿verdad? En el chat, en lenguaje natural, a través de un prompt que definamos bastante bien. Podemos solicitar también que nos genere, por ejemplo, comentarios del código que ya tenemos desarrollado para al final documentar muy bien el programa. A nivel de preguntas y respuestas, podemos, por ejemplo, preguntar cosas como que nos explique algún tema X, no sé, digamos, ¿qué significa programación en escalera? ¿Verdad? O alguna otra pregunta que queramos hacerle relacionada incluso a cualquier cosa, al final es Copilot. Consultarle cómo hacer algo, digamos, no sé, cómo creamos un Smart Object dentro de Design Studio, ¿verdad? Que lo vimos antes. O que me dé un ejemplo, digamos, de una estrategia de control en cascada, ¿verdad? Que me ayude un poco a esa parte de investigación. Rockwell está explorando, y aquí es interesante, ¿verdad? Integrar el Knowledge Base para los que tienen o utilizan la plataforma de Knowledge Base o la plataforma de conocimiento, ¿verdad? Donde hay una documentación increíblemente grande de Rockwell. Y también está investigando si puede integrar, por ejemplo, los manuales de producto, ¿verdad? Que sería interesante consultar directamente a los manuales de producto. A nivel de creación de proyectos, ¿verdad? Yo diría que esta es como la que más llama la atención. Podemos solicitar no solo que nos genere código, ¿verdad? Que aquí en la creación inteligente podemos generar código sin problema, sino que lo genere y lo inserte en el programa, ¿verdad? No solo que en el chat nos dé la respuesta del código, sino que de una vez vaya generando el programa y lo vaya incorporando a la estructura, ¿verdad? Que ya sea que incluso nosotros hayamos definido o que nos vaya definiendo esa estructura, ¿verdad? Que nos ubique secciones de código, digamos, directamente en los controladores, ¿verdad? Por ejemplo, podemos pedirle directamente en el chat que nos asigne el código en los controladores. También, bueno, Rockwell igual en esta parte está explorando la posibilidad de que Copilot nos ayude en la parte de crear y configurar el hardware, ¿verdad? De momento no se ha metido mucho con el hardware. Y también en la parte de crear las librerías, ¿verdad? De momento está limitado, por así decirlo, a crear básicamente el código del programa. Y por último, el analizar y el resumir. Esto está bien interesante también. Muchas veces tenemos un programa con una lógica muy compleja que el programa tal vez no lo desarrollamos nosotros, no sabemos cómo funciona, no somos expertos muchas veces a nivel de programación y el tiempo que nos puede llevar a estudiar esa lógica puede ser mucho, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí Copilot funciona súper bien porque básicamente analiza el programa y nos indica de qué trata. Ahora lo vamos a ver en un video. Rockwell está revisando a ver si también, además de analizar el código, nos puede dar ideas, ¿verdad? De cómo optimizar ese código, de cómo ayudarnos incluso a alinearlo a estándares, ¿verdad? A normativas en específicas, a verificar si ese código se adapta o está adaptado a una normativa en específico, ¿verdad? Eso Rockwell lo está evaluando, ¿verdad? Pero entonces sí, esos son algunos casos de uso y bueno, ahora les voy a presentar 3 videos que realmente nos van a ayudar a entender cómo es que funciona. Bueno, cuando Rockwell decidió integrar Copilot a esta plataforma Design Studio, estableció estos 3 pilares, ¿verdad? Para definir qué funcionalidades se querían habilitar. Primeramente, como un asistente inteligente, ¿verdad? Para responder estas preguntas
sobre ya sea del producto en sí, ¿verdad? O incluso que nos ayude, por ejemplo, si tenemos un error, ¿verdad? Entonces, preguntar específicamente por un error que nos salió en el software o en el controlador, ¿verdad? No sé, digamos, estamos desarrollando un programa y nos salta un error en la sección aquí de mensajes, entonces le podemos dar clic para que Copilot nos indique directamente qué significa ese error y cómo lo podemos resolver. Y eso realmente hoy en día en Studio 5000, no sé, obviamente es algo que tenemos que hacer manualmente. Con ese error lo vamos a buscar en internet o en el knowledge base o en el manual. Con respecto al tema de orientación del proyecto, en este caso tenemos la posibilidad de consultar a Copilot directamente sobre el proyecto que estamos construyendo, ¿verdad? No en general preguntas y respuestas, sino específicamente en el proyecto que tenemos abierto en ese momento. Podemos igual que nos explique una rutina en específico, que nos resuma un código o incluso que nos busque una variable en el programa. Si tenemos un programa de 500 líneas de código, bueno, que nos diga dónde, en cuáles líneas está esa variable, por ejemplo. Y finalmente, que nos ayude en la creación de los proyectos, ¿verdad? Esto es lo que más me llama a mí la atención, ¿verdad? Que nos puede ayudar a crear directamente elementos dentro del programa, ¿verdad? A insertarlos y también incluso a comentarlos, ¿verdad? Al final, más bien nos volvemos diseñadores ahí de prompts en vez de programadores, ¿verdad? Eh, Ahora vamos a ver estos 3 videos cortos donde se utiliza Copilot dentro de Design Studio. De hecho, aquí voy a detener la cámara para, espero que se vean de forma fluida. Espero que se vean bien. Si no se ven bien, me comentan en el chat o en la parte de preguntas, por favor. Este primero es de la parte de orientación de producto, ¿verdad? Entonces, esta es la interfaz de Design Studio y aquí vemos el chat de Copilot integrado, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué puede hacer Copilot por nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí nos va a ir diciendo todo lo que nos puede ayudar, ¿verdad? Nos puede crear Smart Objects, crear programas, crear rutinas, todo la asistencia que nos puede dar. Otra pregunta que le podemos hacer, por ejemplo, es ¿qué nuevas capacidades tiene disponibles en la última versión? ¿Verdad? Entonces aquí nos puede indicar, bueno, que agregaron los add-ons statics, el nuevo control de acceso. Esto en la versión 1.8, que en su momento cuando se generó el video era la 1.8, pero ahora vamos por la 2. Que nos explique en 20 palabras qué son los Smart Objects, así rápido, ¿verdad? Tal vez no tenemos mucho tiempo para leer y queremos que sea rápido. O que nos dé mucho más detalle, ¿verdad? Entonces, claramente aquí ahora sí se excedió aquí en la información, pero bueno, al final también nos ayuda a entender mucho mejor este concepto, este nuevo concepto. Podemos preguntarle, por ejemplo, que nos hable sobre las capacidades de control de versiones, ¿verdad? Dentro de Design Studio, cómo es que funciona. Entonces, bueno, aquí claramente nos dice que es un tema de colaboración entre diferentes personas y demás, ¿verdad? Ahí ya podemos leer todo el detalle. Podemos preguntarle la diferencia entre un Smart Objects y un Add-on Instruction, ¿verdad? Es una pregunta recurrente. Igual, aquí nos va a dar todo el detalle, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de cada uno y las diferencias claves entre uno y otro, ¿verdad? Al final es el chat de Copilot integrado dentro de Design Studio. Ahora vamos a ver un poco más orientado al producto, ¿verdad? No, el tema ahora, orientación de proyectos, ¿verdad? Entonces, ok, ya tenemos un proyecto medio hecho, ayúdenos, ¿verdad? En este caso a comprender un poco mejor el proyecto que tal vez otra persona creó o que yo quiero entender un poco más sobre cómo funciona, ¿verdad? Por ejemplo, le puedo pedir, resúmame el proyecto y entonces él me va a dar información muy detallada de cómo está estructurado ese proyecto, cada línea de código, ¿verdad? Ahí me la va a ir detallando. Podemos, por ejemplo, que nos resuma más bien la funcionalidad de este objeto zip 100, ¿verdad? ¿Qué hace? ¿Qué hace el zip 100? Ok, es
es un programa. Y si yo lo abro, y entonces puedo empezar y abrir las rutinas, pero aquí me lo explica en lenguaje natural, ¿verdad? En lenguaje que yo pueda entender. Para entender esto no necesito incluso saber de programación, ¿verdad? Al final lo puedo entender de forma sencilla cuál es el objetivo de cada rutina en este caso, ¿verdad? Y a nivel muy detallado, ¿verdad? Entonces, incluso aquí al final nos hace nos elabora como un resumen de los programas y de las rutinas y cómo están relacionadas, ¿verdad? En ese caso. Entonces, igual, también muy interesante todo este detalle. Ahora podemos más bien abrir la librería, ¿verdad? Esta es la librería de objetos, donde tenemos los Smart Objects. Por ejemplo, aquí hay objeto de tratamiento de entrada analógica, de PID, control de bomba, control de válvula. Y aquí le pregunta que le explique, o le dice que le explique este Smart Object, que es el de los canales analógicos, ¿verdad? Entonces aquí le va a ir detallando incluso los tags que utiliza ese bloque o ese objeto, ¿verdad? ¿Qué hace cada tag, ¿verdad? Y bueno, realmente el código es este. Luego podemos, por ejemplo, preguntarle por un add-on instruction, ¿verdad? En específico, este es un add-on instruction hecho por Rockwell, ¿verdad? Tiene ahí esta es la lógica, ¿verdad? Es copyright Rockwell y bueno, es un código hecho por Rockwell, no es hecho por nosotros, entonces, bueno, explíqueme qué hace este add-on instruction, ¿verdad? Bueno, en específico es de gestionar la señal analógica, ¿verdad? De un canal analógico, pero entonces aquí, en este caso, nos va a explicar, ¿verdad? Cómo funciona, que hay un proceso de inicialización, un procesamiento de la señal de entrada, eh, y todas las diferentes incluso funcionalidades que hace ese. O incluso para ese mismo add-on instruction podemos pedirle que nos explique línea por línea, ¿verdad? Aquí tenemos la 0, la 1, la 2, línea por línea de código, qué hace cada una. Tiene como 20 y resto de líneas. Línea 1 hace tal cosa, línea 2 hace tal otra, ¿verdad? Y aquí nos va indicando qué instrucciones se utiliza dentro del programa y al final una explicación muy detallada, ¿verdad? También puede mostrar en este caso dónde se utilizó ese add-on instruction, ¿verdad? Al final es el tratamiento de una señal analógica. Entonces, posiblemente en varias rutinas dentro del programa, todas las rutinas que tienen que ver eh, con señales analógicas. Entonces, aquí básicamente, vamos a ver, nos va a salir el listado completo de todas las secciones del programa, ¿verdad? Por ejemplo, aquí la usaron para tratar una señal de temperatura 600, temperatura 500, control de temperatura 100, transmisor de nivel 100, ¿verdad? En todas estas. Y si le damos clic, nos abre específicamente esa sección, ¿verdad? Esa es la orientación en un proyecto, por así decirlo, ya hecho. Y aquí, la última, pero para mí la más interesante es la asistencia en la creación del programa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, le vamos a pedir aquí que nos cree un Smart Object que tenga dentro de él un programa llamado Proc1, que tenga dentro de él la rutina Temp Control y que cree el monitoreo de temperatura de 5 tanques, ¿verdad? Enter. Y en el momento que le damos Enter, si ustedes ven, todo esto se va empezando a crear. Todo esto se va generando en el momento. Y en cuestión de 5 segundos, a lo mucho, calculo yo, tenemos este programa. No teníamos nada y ya tenemos este código en 5 segundos. O sea, es una maravilla. Realmente incluso aquí nos indica qué fue lo que creó y podemos entrar y ver el código, revisarlo y demás. Aquí le pedimos que nos agregue comentarios y listo. Ya aquí agregó estos 10 comentarios al código que ya él generó previamente, ¿verdad? Entonces ya tenemos el código hecho y documentado para monitorear la temperatura de 5 tanques, ¿verdad?
Por ejemplo, le podemos pedir que nos cree varios Smart Objects al mismo tiempo, ¿verdad? Aquí le vamos a pedir que nos cree, son 8 del 200 al 900, ¿verdad? Entonces crea el 200, 300, zip 400, zip 500. Nos crea estos 5 Smart Objects, ¿verdad? Dentro de nuestro programa, con toda la lógica de control, heredada, por así decirlo, del Smart Object original, ¿verdad? Eh, y bueno, sí, al final nos da mucha agilidad en ese sentido, ¿verdad? También les decía que nos puede ayudar o asistir ubicando el programa al controlador, ¿verdad? Entonces, ok, ya hice el programa, pero este programa no está ubicado en ningún PLC, ¿verdad? Ahora tenemos que hacer ese proceso y entonces, si lo hacemos manualmente, tenemos que ir uno por uno. Aquí, mediante este código, rápidamente nos va a asignar ese Smart Object al controlador, ¿verdad? Entonces son 3 videos así rápidos para entender esas funcionalidades. Espero que se haya visto bien. Eh, Ahora bien, bueno, desde el punto de vista de protección de la propiedad intelectual, ¿verdad? Realmente Design Studio o Copilot, más bien, ¿verdad? En este caso, no está utilizando ningún dato para entrenar a la plataforma de inteligencia artificial, ¿verdad? En este caso, el proveedor de IA, que es Rockwell, de Rockwell, que en este caso más bien es Azure OpenAI, ¿verdad? Tienen un acuerdo de SLA firmado o Service Level Agreement, ¿verdad? Este es un acuerdo que al final garantiza que ningún dato se comparte eh, o incluso es extraído de la aplicación, ¿verdad? Que estamos nosotros desarrollando, que tampoco es utilizado para entrenar modelos ni de Rockwell ni del mismo Azure, ¿verdad? Por aquí está el link, entonces si en algún momento ustedes están interesados en revisar esa información, lo pueden hacer. Y bueno, igual también es posible restringir el acceso del proyecto a Copilot, ¿verdad? Esto lo podemos hacer mediante la configuración ahí dentro de Design Studio. Ustedes tienen total control sobre los permisos que pueden dar a Copilot, ¿verdad? A las librerías o a las secciones del programa y si lo prefieren pueden deshabilitarlo. Por defecto viene habilitado, ¿verdad? Entonces, opcional el deshabilitarlo. Claramente si lo deshabilitamos va a limitar la experiencia un poco, ¿verdad? A nivel de la IA, pero si es una restricción que se tiene, bueno, se limita la funcionalidad. Y bueno, tal vez también interesante ver los casos en los que está trabajando Rockwell, ¿verdad? Para integrar a futuro con Copilot. Está buscando como, esta es la imagen esta de tener como un chat, ¿verdad? Un chat en línea, incluso con los compañeros para generar código y dar aprobaciones, ¿verdad? De si aplicar o no algún código o rechazarla, ¿verdad? También está para consultar en línea el estado y hacer un diagnóstico del equipo en tiempo real, ¿verdad? Ver valores de variables en tiempo real. Actualmente la funcionalidad de Copilot está limitada a modo offline, ¿verdad? Nada más, solamente cuando estamos desarrollando el programa. Y podemos descargar el programa desarrollado al controlador. Pero una vez que el controlador ya entra a modo room, ¿verdad? Realmente Copilot no nos da asistencia, ¿verdad? Ya cuando el controlador está en modo room. Entonces, está interesante, ¿verdad? Consultar sobre incluso estado de los equipos, ¿verdad? También en temas de scripts de prueba, eh, la idea es también que Copilot en algún momento nos ayude a verificar que el programa que hicimos hace lo que tiene que hacer, ¿verdad? Que nos ayude y que nos asista en las pruebas de funcionamiento del programa, que nos cree esas tablas de estado y demás, ¿verdad? Para hacer las pruebas. Y por último, también las interacciones de voz, ¿verdad? Estaría interesante que en vez de escribir, podamos directamente hablar a través de un micrófono y incluso que nos responda también por voz, ¿verdad? Y bueno, para cerrar el tema de IA,
Actualmente el mundo está cambiando mucho, es importante que pensemos en adaptarnos, en aprovechar estas herramientas, en tener la mente abierta, ¿verdad? En ese sentido, entender cómo puedo aprovechar estas tecnologías en mi entorno. Hemos visto, creo que en este webinar lo hemos visto, ¿verdad? Cómo estas herramientas son poderosas, su implementación puede influir, ¿verdad? Dar una impresión positiva en quienes busquen incorporarlas al negocio. Entonces, bueno, realmente es un mensaje ahí de cierre con respecto a la IA. Algo que no hemos hablado de momento, ya es el tema final para pasar al demo, es cómo se conecta, ¿verdad? Cómo se conecta Design Studio al controlador, ¿verdad? Cómo lo conectamos al controlador físico. Eh, bueno, para esto Rockwell utiliza una solución, ¿verdad? Que se llama Factory Talk Remote Access. Eh, y básicamente es una aplicación que igual está en nube, ¿verdad? Ahí, a la par de Design Studio. Y que nos da esta conectividad realmente de forma muy sencilla y segura, ¿verdad? Para esto, Remote Access usa la tecnología VPN, ¿verdad? Es una VPN privada administrada total y completamente por Rockwell, ¿verdad? Directamente. Básicamente, esta tecnología lo que hace es, para los que tal vez no la han usado, crear un túnel usando internet, ¿verdad? Entonces, como infraestructura usamos internet, pero se crea un túnel totalmente blindado para hacer una conexión de un punto A un punto B, ¿verdad? En este caso, el punto A es nuestro Design Studio y el punto B es el PLC que tenemos, ¿verdad? Entonces, así es como se resuelve. Bueno, esta tecnología precisamente permite, ¿verdad?, a los usuarios o expertos que se conecten a equipos en planta desde cualquier parte del mundo, ¿verdad? Esa es la capacidad que tiene esta solución. Para esto se utiliza Internet, como les mencioné, la capa de seguridad administrada totalmente por Rockwell. Los beneficios que tiene son bien importantes, ¿verdad? A nivel de disponibilidad del experto, básicamente tenemos una disponibilidad inmediata, ¿verdad? En sentido de la conectividad, para hacer algún cambio, resolver alguna falla, ¿verdad? Ya no hay que esperarse a que la persona viaje, esperarse una semana o quién sabe cuánto a que la persona viaje desde otro país y que venga a corregir el programa del PLC, ¿verdad? Y claramente los costos asociados que eso conlleva, viáticos, vuelos, horas extra, incluso a nivel de sostenibilidad, este tipo de soluciones, por eso mismo, ayudan o impactan en la huella de carbono, ¿verdad? ¿Y cómo funciona? Bueno, realmente es sencillo. Esta solución de Remote Access consta de dos partes. La parte en nube, ¿verdad? Entonces tenemos Design Studio conectado a Remote Access y después en campo se coloca un dispositivo en el Edge, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que tenga conectividad tanto a la red local, a la red de PLCs, como a la red WAN o a la red de internet, ¿verdad? Entonces, ese es este dispositivo híbrido que nos da conectividad local, conectividad a internet. Eh, y bueno, ¿qué tipos de dispositivos se implementan? Tenemos Optics, ¿verdad? Las Optics Panel tienen Remote Access ya incorporado. Podemos colocar un módulo de este tipo, ¿verdad? Un Edge Compute que ya tiene Remote Access. Entonces, como ustedes ven, tienen dos puertos. Este puerto de acá se conecta a la red local y este otro puerto se le da internet a la red WAN, ¿verdad? O a la red empresarial o como se quiera, ¿verdad? Tenemos estos dispositivos independientes, ¿verdad? Que son Stratix 4300 y todas las computadoras industriales nuestras, ¿verdad? De la línea ASEM 6300 ya incluyen Remote Access. Entonces, por ejemplo, si ustedes nos compran una Optics, ya incluye Remote Access, un módulo de Compute o un Stratix 4300 o una SEM 6300, todos estos dispositivos funcionan en el Edge. Bueno, licenciamiento. Alguien por acá me preguntó de licenciamiento y el licenciamiento de Design Studio es este.
Está la versión Basic o básica de Design Studio, no tiene ningún costo, ¿verdad? Permite desarrollar aplicaciones dentro de la solución, ¿verdad? Con múltiples controladores, bueno, y todo lo que vimos anteriormente. ¿Qué no permite el Basic? Todo lo que permite el Core, ¿verdad? Entonces, desde el Basic no podemos descargar al PLC, no podemos monitorear en línea, y claramente como no estamos conectados al PLC no podemos monitorear en línea, y la IA generativa que tenemos en Basic es para preguntas y respuestas, ¿verdad? La IA generativa que tenemos en el Core básicamente nos da la posibilidad de interactuar directamente con el código, ¿verdad? La licencia Core tiene costo, pero ¿qué es lo interesante? Que esta licencia Core incluye Studio 5000 Pro y la licencia de Design Studio Core, la que incluye Studio 5000 Pro, es más económica que el Studio 5000 Pro. Entonces, realmente aquí yo a muchos clientes le he dado incluso ¿verdad? La opción de que compren Design Studio, que ya incluye de por sí el Studio 5000 y incluso a menor costo, son como $800 menos, entonces incluso algo se ahorra, es interesante también esta opción. Y ya para tener el tema completo a nivel de generación de código. Para los que son integradores y OEMs, ya están habilitadas en los toolkits, ¿verdad? De ustedes que también, entonces, igual, si alguien está interesado, realmente me puede directamente escribir aquí en las preguntas o me puede enviar un correo electrónico a andres.alfaro@elbatron y le hacemos la cotización. Igual, una noticia muy buena que realmente da Rockwell para este producto es que da una prueba de 90 días con todas las funciones. Es decir, nos habilita la versión Core por 90 días. A partir del día que ustedes lo habiliten, tienen 90 días para utilizar esta versión Core sin ningún costo, ¿verdad? ¿Cómo? Muy sencillo, escaneando este código QR o ingresando directamente a este link. Ustedes ponen rock.auto/ftds y le dan aquí Try Now, llenan la información y les llega un correo con los accesos. Entonces, para que lo aprovechen, ¿verdad? Ojalá los que estén interesados lo puedan aprovechar y puedan utilizar la herramienta. Les voy a dar hacer una demostración rápida también. Voy a verificar aquí que se me esté viendo la pantalla. Creo que están viendo bien. Entonces, ¿cómo ingresamos al hub? Igual, factorytalkhub.com. Desde un explorador de internet, puede ser Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, el de su preferencia. Nos registramos o nos logueamos básicamente. Esta es la cuenta, la misma cuenta del Knowledge Base que ustedes ya posiblemente tienen creada, ¿verdad? Si no, nada más le dan crear una cuenta y se crean la cuenta así rápidamente. Y si es la primera vez que ingresan, a ustedes les va a salir diferente. Les va a salir crear o unirse a una organización. Ustedes le pueden dar crear, ¿verdad? Y pueden crear su organización propia. Entonces, la recomendación que yo les doy es que sin ningún problema creen la organización, por ejemplo, Empresa Los Patitos, ¿verdad? Y agreguen a sus compañeros. Ustedes pueden invitar a otros compañeros o cuando ya ustedes creen la organización, pueden los otros compañeros unirse a esa organización. La que yo tengo por acá, bueno, incluso yo tengo varias, ¿verdad? Yo he creado varias. Por aquí tengo la de software El Patrón, donde tengo estas licencias. Por aquí tenemos a Design Studio. Ingresamos a Design Studio. Esta es una plataforma, de nuevo, 100% en nube, como ustedes lo están viendo. Yo no necesito instalar nada en ningún momento para usar y empezar a programar en esta plataforma. Realmente yo aquí todos los proyectos que configure, básicamente se me quedan almacenados en nube también, ¿verdad?
Entonces, desde ese punto de vista, al final nos da mucha rapidez, ¿verdad? En desarrollar proyectos. Por aquí yo tengo un proyecto así, base, donde nada más tengo un controlador configurado. Lo voy a abrir. Y básicamente, bueno, esta es la interfaz, ¿verdad? Espero que la estén viendo bien ahí. Tenemos la parte del programa. Yo en este caso no tengo ningún programa creado. Ahora voy a crear un Smart Object y entonces le podemos dar aquí o aquí en el signo de más. Aquí, esta es la sección de la parte de hardware, ¿verdad? Aquí es donde están los dispositivos. Aquí lo único que yo tengo creado es un ControlLogix, ¿verdad? En este caso, un ControlLogix L8. Aquí está el modelo. Y listo, yo aquí puedo, por ejemplo, agregar módulos adicionales de entradas y salidas, puedo agregar dispositivos Ethernet, ¿verdad? También, muy similar a como lo hacemos con Studio 5000. Importante también, esta herramienta es compatible con IntelliCenter, entonces si ustedes tienen CCMs de Rockwell, los pueden incorporar a Design Studio. Esta es la parte donde les decía que podemos ver los programas que están en los controladores, ¿verdad? Y aquí tenemos la librería, que en esta librería yo realmente todavía no tengo nada. Este es un programa de cero prácticamente. Entonces, empecemos, por ejemplo, por crear un Smart Object, ¿verdad? Así rápidamente. Le damos clic acá, voy a crear un Smart Object que se llame motor 01. Y aquí a este motor básicamente le podemos crear un nuevo programa que se llame, no sé, muy creativo, programa 01, en escalera, ¿verdad? De momento está disponible y podemos crear una rutina. Bueno, ya la rutina la crea de forma automática la main, podemos crear otra rutina si queremos, pero en este caso vamos a usar la main. No sé, para un control de motor, ¿verdad? Aquí están las instrucciones, por ejemplo, las instrucciones de bit. Entonces, no sé, voy a agregar un contacto aquí para el tema del arranque. Voy a agregar un contacto para el tema del paro, por ejemplo. Voy a agregar aquí para el enclavamiento. Más bien, este es aquí. Y después vamos a agregar un contacto. Entonces vamos a, por ejemplo, aquí Start. Este es el Stop. Digamos que aquí agregamos un Run. Y este es el mismo Run para que se enclave cuando lo arranque. Entonces, igual a como hacemos en Studio 5000, creamos las variables, ¿verdad? En este caso es una variable booleana. Creamos las tres variables. Así rápidamente. Ya tenemos un programita bastante básico de control de un motor, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, los tags de esta rutina, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver los tags específicamente de la rutina o incluso los tags propiamente del programa, ¿verdad? Pero entonces al final es interesante porque creamos tags locales de rutina y estos son los valores iniciales. Entonces, bueno, al final ya tenemos un programita aquí. ¿Qué es lo interesante, verdad? Aquí nosotros podemos, en este caso, yo lo que tengo, para que ustedes vayan aquí entendiendo, lo que tengo armado es un emulador, ¿verdad? Aquí tengo, en vez de tener un PLC físico, tengo un emulador de un PLC aquí corriendo en mi computadora, ¿verdad? En versión 36, es un ControlLogix, tiene esta dirección IP. Esto es algo que yo tengo físicamente emulando en mi computadora, muy diferente al Design Studio que está en la nube, ¿verdad? Entonces yo puedo, en este caso, ¿verdad? Conectar, que esto ya yo lo tengo configurado, esto se hace acá, ¿verdad? En la parte de hardware, y aquí me va a pedir acceso, ¿verdad? A mi computadora. Entonces aquí lo que pasa es que el Design Studio se está conectando en este momento al ControlLogix que yo estoy emulando en mi computadora.
Para pruebas esto funciona muy bien, incluso si yo tuviera el ControlLogix aquí físico, igual funcionaría exactamente igual, ¿verdad? Al final es una dirección IP dentro de, dentro de mi red local, ¿verdad? Si yo abro, por ejemplo, links, igual a como si yo tuviera un PLC conectado, aquí por aquí me aparece mi controlador con una dirección IP en específico, ¿verdad? Mi ControlLogix. Y bueno, en este caso ya estoy en room, ¿verdad? Igual no le he desplegado el programa, ¿verdad? Al final yo le puedo aquí dar deploy y en este momento él me va a descargar el programa que yo hice al PLC, ¿verdad? Entonces ahí me dice que el PLC está en online y que le va a hacer la descarga. Aquí se está completando la descarga. Y ya aquí lo descargó, ¿verdad? A las 11:18 ya hizo la descarga. Siguiendo aquí con la parte del programa, ¿verdad? ¿Qué puedo yo hacer adicionalmente? Este motor que yo hice, puedo incorporarlo a la librería, ¿verdad? Porque yo quiero tener otros motores creados y ya mi librería irla armando. Entonces, aunque es muy básico, ahí humildemente voy a crear agregarlo a la librería, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo le voy a poner control motor a este objeto y digamos la versión 1. Entonces, si yo me voy ahora a la librería, aquí está, control motor, programa y main, ¿verdad? Entonces, si yo modifico este objeto en la librería, se va a modificar en el programa directamente. Y aquí lo interesante es que, por ejemplo, yo puedo agregar un Smart Object, pero en este caso voy a agregar un Smart Object de mi librería, ¿verdad? Se llame motor 2. Entonces, si abrimos el programa del motor 2, es básicamente lo mismo que el motor 1, pero con otras, ¿verdad? Pero en este caso, lo interesante es que también, si yo abro el motor 2 y, por ejemplo, voy a agregar aquí un run y voy a agregar algo muy rápido, así, para no gastar mucho tiempo. Aquí una confirmación de arranque. Y vamos a agregar aquí un contacto ahí nada más de, no sé, una luz nada más, ¿verdad? Creamos el nuevo tag. Y entonces ya hicimos la modificación en la librería. Si vamos a la parte de los dispositivos y abrimos el motor 1, vamos a ver cómo se agrega acá. Y el motor 2, cómo se agrega acá, ¿verdad? Entonces se vuelve interesante. Aquí también, además de programación en escalera, nosotros podemos programar en, en código, ¿verdad? Entonces, digamos, aquí tenemos abierta esta rutina. Que no lo podemos editar porque está linkeada, pero digamos aquí en esta, si le damos aquí a Open Code Editor, esto es el lenguaje texto, ¿verdad? No confundirse con el texto estructurado, esto es un lenguaje de texto que tiene Rockwell en común. Entonces, por ejemplo, yo puedo programar en este lenguaje y realmente de forma automática me va a salir esta vista. Cuando, por ejemplo, se agregue en bloques o en texto estructurado, yo puedo programar en bloques y automáticamente convertirlo eh, a escalera, por ejemplo. Eso es algo interesante que me pareció y que esperemos que salga este año. Yo puedo convertir de un lenguaje a otro de forma instantánea, dándole clic a un botón, ¿verdad? Por ejemplo, de texto a escalera. Eso es algo que no se puede hoy en día, ¿verdad? Entonces, con Studio 5000. Y eso todo es gracias a que todos los lenguajes van a manejar como esta conversión eh, estándar a este código de texto, ¿verdad? Ya tiene Rockwell.
Así rápidamente ya vimos los Smart Objects, ya vimos cómo desplegar, por ejemplo, configuremos aquí rápidamente un módulo. Un módulo lo podemos configurar, por ejemplo, un módulo de entradas digitales y al mismo tiempo vamos a configurar uno de entradas analógicas. Aquí le damos un nombre. IF. Y al final le podemos decir aquí el slot 1 y el slot 2. Incluso podemos crear, vamos a ver, y ya aquí se van creando, ¿verdad? Aquí se crea el módulo 1 y aquí se creó el módulo 2, ¿verdad? El add-on profile, le damos doble clic y podemos, por ejemplo, entrar al add-on profile de... Es que esta pantalla, la resolución que tengo de esta pantalla es bien baja. El add-on profile del ControlLogix, aquí tengo la versión, tengo el tamaño del chasis y demás. O el add-on profile del módulo, le damos doble clic y bueno, ahí nos va a salir el add-on profile del módulo. ¿Qué nos falta? Ya hicimos la programación, pero no la hemos asignado al controlador, ¿verdad? Entonces, al copilot podemos pedirle que nos asigne ese programa y se lo podemos pedir en español, ¿verdad? Por si en algún momento se preguntan, bueno, todo está en inglés, copilot al final nos entiende de alguna forma. Entonces, le podemos asignar, motor 1 al, vamos a ver, porque en este caso, eh, ControlLogix. Vamos a ver si me entiende. Ahí ya está procesando. Ajá, entonces aquí me dice, el controlador está en línea. Entonces, como está en línea, no le puedo asignar la programación. Entonces, volvemos, le decimos intentar de nuevo. Una maravilla la IA. Ya no hay que ni copiar ni pegar, nada más no se entiende. Y dice, el Smart Object Motor 1 se ha asignado correctamente al ControlLogix, ¿verdad? Entonces, aquí entramos en la parte de programas y vamos a ver que el motor 1 está asignado aquí al ControlLogix, ¿verdad? Entonces, bueno, al final, eso es una forma de utilizar ya directamente Copilot para que se involucre directamente eh, en la programación, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a pedirle, bueno, ahí esto no lo he probado muy bien, pero bueno, hay que posiblemente agregarle con un poco más de detalle en la rutina main del programa 1 del motor 1. Pero bueno, un poco en general la demostración aquí rápida para no perder mucho más tiempo.
de Copilot y de Design Studio, ¿verdad? Que al final es una solución que incorpora como tal IA. Así rápidamente, bueno, ya prácticamente estamos con el contenido del webinar. Voy a revisar preguntas, que aquí tengo algunas. Eh, Vamos a ver, me preguntan, ¿cómo es el licenciamiento? Bueno, en este caso ya lo comentamos, el licenciamiento tiene estas dos versiones, la versión sin costo, Basic, y la versión Core, que tiene un costo, ¿verdad? Anual y que es incluso más económico que Studio 5000. Si están interesados en el trial, pueden escanear este código QR. De momento ahí lo voy a dejar, por si quieren aprovechar. Dice, podemos programar, o más bien podemos migrar programas que ya los tengamos hechos en Studio 5000 o ArrayLogic 5000. Sí, se pueden migrar programas. De hecho, por ejemplo, si ustedes los tienen en una versión posiblemente tal vez un poco más vieja, versión, no sé, 24, ustedes pueden utilizar FactoryTalk Vault, que esto es gratuito, ¿verdad? Que está dentro de la nube de Rockwell para hacer esa migración de forma muy sencilla. Entonces, Vault les puede ayudar a migrar ese código y una vez que ya ustedes lo tengan mínimo en versión 34, lo abren con el Design Studio y de esa forma ya pueden abrir el código y trabajar sobre el código o desplegárselo al controlador, ¿verdad? Entonces, desde aquí agregan el proyecto, el punto ACD, ¿verdad? En versión 24 y después de que lo agregan le dan convertir y listo. Ahí con esta posibilidad aquí de hacer upgrade eh, se les va a habilitar y pueden hacer upgrade de una versión más baja a una versión más nueva de un proyecto de Logix Designer. Si algo de esto tal vez no lo dicen, bueno, me lo explicó, pero se me olvidó. Todo esto queda, el webinar va a quedar subido a YouTube, ¿verdad? Entonces, si en algún momento quieren verificar el procedimiento, lo pueden revisar desde el canal de YouTube del patrón. Vamos a ver, si se pierde la conexión a internet y el proceso de descarga en el PLC no ha finalizado, ¿qué implicaciones podríamos encontrar? Básicamente es exactamente lo mismo a perder la conexión desde la computadora, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estoy desde mi computadora con Studio 5000 abierto, descargándome un PLC y desconecto el cable, es realmente la misma reacción. Realmente lo que pasa es que la descarga no se completa y bueno, nada más se procede a reintentar hacer la descarga. También eso es un tema, ¿verdad? Para hacer la descarga dependemos de Internet y esa es la realidad de este tipo de soluciones. Entonces, bueno, actualmente el acceso a Internet creo que en este país no está tan limitado, ¿verdad? Entonces, esa es una ventaja para ya implementar este tipo de tecnología, pero sí hay que tener en cuenta que es necesaria, ¿verdad? Al final esa conexión. Eh, Se puede abrir un programa ya hecho para que me defina cómo funcionan las rutinas correctamente. Así es. Si usted tiene un programa en versión 34 o más y en lenguaje escalera, usted lo puede subir a Design Studio y que le diga cómo funcionan las rutinas, ¿sí? Usando Copilot. Eso sí, para eso ocupa la versión Core, pero ahí puede utilizar los 90 días gratis que está dando Roku. Puedo generar un programa y luego pegarlo en un micrologix. Interesante esta consulta. Al final, Copilot nos va a generar el programa, así como ustedes lo vieron acá, él nos va a generar el programa, la lógica de control en escalera. Como copiar y pegar no se va a poder, pero usted lo puede replicar, ¿verdad? Entonces usted en 5 segundos se lo genera Copilot y en lo que tarda usted creando la misma estructura desde ArrayLogix, básicamente puede obtener igual o puede agilizar, ¿verdad? Esa programación.
Aquí yo fue que no estuve tal vez interactuando tanto como con Copilot, pero por ejemplo, ustedes le pueden pedir que le haga una rutina de control de PID para un control de nivel de un tanque. O le pueden decir, bueno, al final resulta que ese tanque tiene un control de nivel por una válvula o una válvula de entrada y tiene un control de flujo en la salida. Entonces necesito dos controles PID o un control en cascada. Entonces ustedes le pueden pedir a Copilot que les ayude con una estrategia un poco más compleja o un control ¿verdad? De válvulas, ¿verdad? En específico. Ya Rockwell tiene varias rutinas preconfiguradas o varias estrategias de control precargadas típicas, ¿verdad? Eh, Vamos a ver qué otra. Es requerido el Remote Access para descargar un ACD a un PLC local. Correcto. Excelente pregunta y así es. Remote Access, como vimos, es una solución eh, independiente a Design Studio. Y Remote Access, que la vemos por acá, que está aquí a la par de Design Studio y de Optics, es otro software. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando compramos un dispositivo que nos dé acceso, ya viene con la licencia, ¿verdad? La licencia del dispositivo final. Entonces, yo lo tenía en la presentación. Entonces, sí, para el tema de la conectividad, sí hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Que al menos vamos a ocupar un dispositivo, alguno de estos, para dar esa conectividad de la nube hacia ¿cómo se llama? Hacia el PLC que tenemos físico. ¿Cuál es una alternativa para el que me consultó? Descargarlo, abrirlo en Studio 5000 y desplegárselo al PLC. Esa es una alternativa que teníamos antes cuando en las primeras versiones no estaba el Remote Access habilitado. Entonces, esas son las dos. O compramos el equipo que nos dé esa conectividad en el Edge, o descargamos el punto ACD, lo abrimos con Studio 5000 y se lo descargamos al PLC. Eso también se puede. Vamos a ver. Existe un licenciamiento que también incluye Factory Talk View para poder dar soporte tanto con Studio 5000 como a las Palermo y los SCADAs. Sí, correcto, Marco, y esta precisamente es esta solución de Remote Access, ¿verdad? Como les digo, Remote Access es una solución, vamos a ver, independiente a Design Studio. Y Remote Access da acceso remoto VPN, ¿verdad? Que es una herramienta que utilizamos dentro de Design Studio para descargar al controlador, sí, pero que la podemos utilizar para dar soporte a un SCADA o incluso un PLC de otra marca también, ¿verdad? Entonces aquí en la presentación, por ejemplo, como ustedes están viendo, vamos a ver que creo que no la estoy mostrando, yo puedo dar, por ejemplo, soporte usando Remote Access a cualquier equipo que yo tenga en la red, ¿verdad? Porque al final Remote Access me va a dar acceso a nivel de red, ¿verdad? Yo, por ejemplo, le voy a poder hacer ping a un variador de frecuencia, incluso si este variador de frecuencia no es Rockwell, ¿verdad? Esa solución de Remote Access nos da esa conectividad, no solo a los PLCs, sino a todos los equipos Ethernet que están conectados en esta herramienta. Si así lo configuramos, ¿verdad? Podemos hacer o bloquear esa conectividad. Eh, la licencia de Remote Access tiene un costo adicional, ¿verdad? Entonces, realmente es un costo bastante simbólico, son como 200, 300 dólares lo que cuesta la licencia, pero sí realmente es necesaria para hacer esa conectividad. Igual, para que ustedes sepan, si quieren hacer la prueba completa, Remote Access tiene un periodo de prueba de 90 días. Entonces, ¿cómo accesar? Es bien fácil. Factory Talk Remote Access en Google. Les va a salir la página. Vamos a ver. Ajá.
y aquí le dan Try Now, llenan sus datos y les van a dar una licencia de 90 días, ¿verdad? Entonces, de hecho creo que con solo ingresar al Factory Top Hub ya se la genera. Creo que eso ya incluso lo agilizaron. Vamos a ver, ¿qué otra pregunta hay por acá? Bueno, pero por aquí me hacen una consulta que la voy a aprovechar, que no tiene, digamos, que ver con Design Studio, pero me preguntan si hay módulos remotos con una interfaz wireless. Realmente no, Rockwell no tiene I/O remoto con wireless, ¿verdad? Rockwell realmente el I/O remoto que tiene todo es cableado. Incluso está la posibilidad de cablearlo con fibra óptica, pero todo es cableado. Y de hecho, estandarizado en Ethernet. Hay algunas soluciones de Access Point o así que se podrían implementar, pero Rockwell no las tiene. Vamos a ver, aquí hace una pregunta interesante. ¿Cuál sería la velocidad mínima de conexión a Internet para ejecutar la aplicación? Realmente, como ustedes están viendo, el Internet normal de casa, no sé, 100 megas o incluso menos, 30 megas o lo que sea, es una interfaz web. Como ustedes están viendo, no es una interfaz que se requiera, porque al final todo esto está corriendo en un servidor remoto, ¿verdad? No está corriendo en mi pantalla. Entonces, realmente no es una velocidad muy alta la que se requiere. Para hacer la descarga, bueno, al final igual, y si la velocidad es extremadamente lenta de internet, lo que pasa es que dura más, pero no es que, ¿verdad?, limite, por así decirlo, esa función. Pero sí, realmente lo interesante de esto es que todo el software no corre ni siquiera dentro de el HTML aquí local mío, sino corre en un servidor de Rockwell y por esa razón no requiere mucho internet. Lo mismo que se ocupa para abrir Facebook. Vamos a ver. Creo que esas son las preguntas. Igual, si alguien tiene alguna... aquí una última. ¿Puedo descargar o modificar una HMI mediante Remote Access? Correcto, correcto, así es. De hecho, si les interesa, si alguien queda interesado con el tema de Remote Access, acceso remoto, ¿verdad?, usando VPN para alguna aplicación, me pueden escribir, me pueden contactar al correo electrónico que se los dejo por acá. Y precisamente pueden aprovechar esa prueba, ¿verdad? Ese periodo de prueba para verificar que les sirva la herramienta. Ahí no me puso si la HMI era de Rockwell, pero incluso aunque no sea de Rockwell, es compatible, ¿verdad? Mientras sea Ethernet, hay compatibilidad, porque al final esta solución VPN lo que hace es incorporarnos dentro de la red local de forma remota. Entonces, ahí me pueden escribir. Bueno, realmente este es el webinar que tenía preparado para ustedes. Espero que haya sido de interés y lo hayan aprovechado bastante. Les recuerdo de nuevo que el webinar se sube al canal de YouTube, por si en algún momento lo quieren revisar de nuevo o no les dio tiempo de ver alguna parte, y la presentación y la documentación se les va a estar enviando por correo electrónico también. Bueno, y de momento eso sería. Más bien, muchas gracias por acompañarme y bueno, nos vemos posiblemente en otro webinar. Muchas gracias.